Nosotros sabemos que para calcular la presión necesitamos de una fuerza, porque obviamente al contribuir la fuerza sobre el área nos dará el valor de la presión. Pero déjame decirte que no siempre la presión dependerá de la fuerza. O sea, ¿a qué nos referimos? A que la fuerza no va a determinar en sí el valor de la presión. Porque, por ejemplo, si yo te digo, yo tengo una fuerza de 50 newton, no quiere decir que ya la presión siempre va a ser la misma por esa fuerza. La presión puede cambiar. Entonces no hay una dependencia entre la fuerza y la presión. Eso es lo que tenemos que saber nosotros. Entonces, ahorita la observación que vamos a ver es esa. No existe dependencia entre la fuerza y la presión. La presión. ¿Cómo es eso, mira, no? Claro, mira, observa. Vamos a ver dos casos, ¿ya? Para que puedas tener en cuenta esto acá. Caso 1. En el primer caso nosotros podemos decir que fuerzas iguales pueden determinar presiones diferentes. ¿Cómo es eso, profe? Claro, mira, vamos a ver, ¿no? Fuerzas del mismo módulo pueden determinar diferentes presiones. Por ejemplo, mira, veamos acá lo siguiente. Veamos un objeto que tiene un peso de 400 newtons, que sería la fuerza que se va a distribuir en un área de 5 metros cuadrados. Pero si nosotros cambiamos de posición, por ejemplo, imagínate que ahora el área de contacto del mismo peso es de 8 metros cuadrados. Entonces veamos cómo sería el cálculo de la presión. A ver, en el primer caso, la presión, tú ya sabes que es fuerza sobre área, ¿sí o no? Ah, ya, 400 newton entre 5 metros cuadrados. ¿Y eso cuánto me dará, profe? Bueno, dividiendo eso, te dará 80 pascales. Claro que sí. Profe, y en el segundo caso, a ver, veamos el segundo caso, la presión sería también igual, ¿no? Fuerza sobre área. O sea, 400 newton entre 8 metros cuadrados. Eso te daría 50 pascales. Entonces, ya hemos demostrado nosotros que fuerzas iguales, mira, era la misma fuerza, cada fuerza tenía 400 newton de módulo, pero te dio presiones diferentes. Ah, ya. O sea, es una conclusión que nosotros estamos obteniendo a partir de este detalle, ¿no? De que no siempre la misma fuerza te dará la misma presión. Veamos ahora un caso 2. Profe, ¿cómo es ese caso 2? A ver, veamos acá entonces. Caso número 2. Para ese caso 2, nosotros vamos a decir que fuerzas diferentes, ojo, fuerzas diferentes pueden producir la misma presión. Fuerzas diferentes pueden producir la misma presión. Tú miras, no, profe, ¿cómo es eso? A ver, veamos un pequeño ejemplito en el caso 2. Veamos acá una fuerza de 300 newton, en este caso, por ejemplo, sobre un área de 10 metros cuadrados. Y acá veamos una fuerza de 1200 newton sobre un área
de 40 metros cuadrados. Muy bien. Entonces, en estos casos, tal y como tú lo estás observando, las fuerzas son totalmente diferentes. O sea, acá tenemos 300 newton y acá tenemos 1200 newton. Fuerzas totalmente distintas. Pero veremos nosotros que podrían de repente concluir con la misma presión. ¿Cómo es eso, profe? Mira, déjame explicarte acá en esta parte. Por ejemplo, si yo calculo la presión 1, tendría yo 300 newton entre 10 metros cuadrados. 300 newtons sobre 10 metros cuadrados. Muy bien. Y eso me daría 30 pascales. Perfecto. Pero ahora, si yo hago el cálculo para la presión 2, mira, observa lo siguiente. Presión 2. Fuerza que valdría 1200 newton sobre el área que valdría 40 metros. Pues muy bien. Profe, ¿y eso cuánto me daría? Eso te daría 30 pascales. Perfecto. O sea, date cuenta de que ahora fuerzas diferentes pueden producir la misma presión. Entonces, conclusión, no existe una dependencia entre la fuerza y la presión. O sea, son magnitudes independientes. Por el simple hecho de que ambas estén en la misma fórmula, no quiere decir que ambas dependan una de otra. Hemos visto de que si unas son iguales, las otras serán diferentes, o si eran diferentes, las otras podían haber salido igualitas, tal y como lo puedes observar. Entonces, es muy importante esa observación para que tú puedas determinar cualquier otro caso, ¿no? Entonces, vamos a ver más problemitas para que te ayuden a tu conocimiento y para que puedas aprender mucho más y mucho mejor.